La vida del rey Salomón, uno de los hijos del rey David, el hombre ungido por Dios para ser rey sobre el pueblo de Israel. Mucha gente a lo largo de los años han tachado por mucho tiempo a este gran hombre que obtuvo una gran sabiduría por medio de Dios. Y aunque a lo largo de su vida él falló en obedecer a Dios y se perdió por el vicio de las mujeres, tenemos que recordar que aunque esto haya pasado, no quiere decir que él está perdido. Recordemos que no eran los proverbios de Salomón, eran los proverbios de Dios en la boca de Salomón. Este gran rey que tuvo el deseo perfecto de pedir por sabiduría, fue un deseo que Dios le agradó mucho porque un hombre común hubiese pedido riquezas o alguna otra cosa con la cual él pudiera estar satisfecho con él mismo. Como vemos los gobiernos de hoy en día, los grandes gobernadores o presidentes que han surgido siempre se han preocupado por el bien mismo, pero Salomón no estaba satisfecho con todo eso. El sabio que con todas las riquezas del mundo no podría gobernar a una gran nación, y él pidió por sabiduría para poder gobernar correctamente el pueblo de Dios. Y con esa gran sabiduría, después él pudo ser uno de los reyes de Israel con más riqueza que pudo tener el sabio monarca de Israel. Vio que el ambiente en Jerusalén estaba cargado de un aire de reflexión y anticipación. A medida que el crepúsculo dorado bañaba la ciudad, Salomón, conocido por su sabiduría, sus proverbios y sus juicios justos, se encontraba en un momento de introspección profunda. Salomón había gobernado con una mano firme y un corazón que, aunque sabio, no siempre había sido fiel al único Dios de sus antepasados. A lo largo de su vida, había acumulado riquezas inimaginables y había construido el templo más espléndido que el mundo antiguo había conocido. Sin embargo, en sus últimos días, no eran las riquezas ni las obras las que ocupaban su mente, sino las decisiones y desviaciones que habían marcado su reinado. El rey, en su avanzada edad, reflexionaba sobre las alianzas políticas que había forjado a través de matrimonios con mujeres de pueblos vecinos. Estas uniones, aunque estratégicas, habían traído consigo la adoración de dioses extranjeros, desviando a Salomón del camino recto y angosto que David, su padre, había procurado seguir. Esta desviación no había pasado desapercibida para el Señor, el Dios de Israel, quien había advertido a Salomón de las consecuencias de su infidelidad. En su cámara real, rodeado de pergaminos y artefactos de sus conquistas, Salomón escribió lo que muchos creen que son sus últimos proverbios y reflexiones. Sus palabras, impregnadas de una sabiduría melancólica, revelaban un deseo de consuelo y redención. «Vanidad de vanidades», escribió. «Todo es vanidad». En estas palabras se percibía el eco de un alma que había experimentado la cúspide del poder y la profundidad de la desilusión. Los días del rey se acortaban, y con cada amanecer, la preocupación por el futuro de Israel crecía en su corazón. Salomón sabía bien que su sucesor tendría una tarea monumental por delante: mantener la unidad de las tribus de Israel y llevar adelante el legado de una nación escogida por Dios. En sus últimos días, Salomón convocó a los líderes de las tribus y a su hijo Roboam, quien estaba destinado a heredar el trono. Con una voz, debilitada pero firme, el rey impartió sus últimos consejos y advertencias. «Temed al Señor y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre». La muerte de Salomón no solo marcó el fin de una era dorada, sino que también fue el preludio de un tiempo de división y conflicto en Israel. El sabio rey había dejado un legado de grandeza, pero también una advertencia perenne sobre el peligro de apartarse de los caminos de Dios. Mientras el cuerpo de Salomón era llevado a su descanso final, el pueblo de Israel lloraba la pérdida de un rey que había sido tanto su mayor bendición como su principal advertencia. Su vida, una mezcla de gloria y advertencia, sigue siendo recordada a través de las generaciones. Así, los últimos días del rey Salomón nos dejaron una lección eterna: que la verdadera sabiduría no reside en la acumulación de conocimiento o poder,
sino en la humildad y la fidelidad al propósito divino.